ser parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así. Perfecto. Buenas noches. Bueno, estamos en nuestra clase de física electromagnética. El día de hoy se va a trabajar la actividad número 1. Esto tiene que ver con el campo y en particular con algunas simulaciones que aparecen acá en esta página que se llama PET Colorado. Al darle clic, chicos, a esta simulación lo que ustedes van a encontrar es lo siguiente. Se está viendo allí en pantalla. En principio es un entorno de trabajo en el cual ustedes pueden, de alguna manera, generar acá unas cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas pues, van a generar un campo. Entonces voy a dar las nociones de campo y de fuerza entre partículas para en un rato volver a esta simulación y entender cuál es el trabajo que se requiere para la actividad número 1. Bueno, entonces, aquí en pantalla lo que ustedes observan. Cuando nosotros hablamos de campo eléctrico, tenemos en la cabeza un concepto un poco abstracto de lo que significa un campo y usualmente lo asociamos como a una fuerza. Entonces, antes de hablar de campo exactamente, vamos a hablar de lo que es el átomo y cuáles son las fuerzas eléctricas que allá aparecen. Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerzas eléctricas, tenemos que hablar de partículas. En particular, las partículas que nosotros mencionamos para el caso de física electromagnética, pues tienen que ver con electrones, ¿de acuerdo? Son cargas que tienen, perdón, son partículas que tienen carga eléctrica negativa, es decir, las cargas de entrada tienen un signo que puede ser positivo o puede ser negativo. Por convención, uno habla de que los electrones son cargados negativamente y los protones son cargados positivamente. Es decir, que vamos a entender ahora el concepto de partícula, en este caso como si fueran masas puntuales, o sea, puntos que nosotros llamamos puntos matemáticos por ahora, pero van a tener ciertas propiedades físicas. Para el caso de las partículas que son puntos que llamamos electrones, una carga negativa, y para los puntos que llamamos protones, una carga positiva. Si yo vuelvo a la simulación, en la simulación de la actividad número 1, lo que usted entiende por carga positiva es esto. Es un punto matemático que genera algún tipo de interacción cerca a su entorno. En particular, son unas flechas que están apuntando hacia afuera. Esto representa el campo eléctrico. Mientras que si yo tomo cargas que son de tipo negativo, lo que se observa es que generan algunas flechas con signo negativo. Es decir, hay una diferencia entre lo que es positivo que va hacia afuera y lo que es negativo que va hacia adentro. En el caso positivo se llaman protones, las líneas de campo van hacia afuera. En el caso negativo, electrones, las líneas de campo van hacia adentro. Entonces, nosotros consideramos el átomo, que usualmente el átomo en su interior está cargado de forma masiva por protones y neutrones, como se observa en el dibujo. Y en la periferia podemos imaginarnos esto y solamente imaginarlo porque en la realidad ni siquiera es parecido, como si fueran elipses o círculos alrededor de este núcleo masivo de neutrones y protones. Pues en esos imaginarios hay partículas que son electrones. Uno tiende a pensar que esas partículas electrones solamente se van a poder mover por esas circunferencias, pero en esencia no es tan cierto. Realmente es como una nube de probabilidad, como que hay muchas trayectorias posibles alrededor de este núcleo que está cargado masivamente con partículas positivas y negativas, perdón, positivas y neutras, pero que están circundadas o están masivamente rodeadas por electrones. Este es un núcleo de helio, un átomo de helio, donde lo que se observa son 2 protones y 2 neutrones en el centro y 2 electrones en los extremos. Bueno,
Cuando hablamos de fuerzas y cargas eléctricas, hay algunos datos importantes. Entonces hablamos de las partículas, electrones y protones, que ahora voy a empezar a mencionarlas como si fueran cargas eléctricas, y vamos a mencionar el concepto de fuerza. Dos conceptos acá importantes. Cada átomo tiene un núcleo cargado positivamente, rodeado de electrones cargados negativamente, que fue lo que vimos en la gráfica. Todos los electrones son idénticos. O sea, no es posible por ahora diferenciar un electrón de otro, son iguales. Todo núcleo está compuesto por protones y neutrones, también lo acabo de mencionar. Y también mencionamos que los protones son idénticos, que los neutrones son idénticos. Esto pues en la física no es tan cierto. En algunas ocasiones sí es posible diferenciarlos. Pero para la física electromagnética de este curso vamos a suponer que estas partículas que tienen cargas negativas, neutras y positivas son idénticas. Los átomos suelen estar cargados de manera neutra, es decir, que hay tantos electrones como protones. Cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, decimos que la carga total o la carga neta es neutra, es decir, es carga cero. ¿De acuerdo? Observemos esto que es súper interesante. Y dice así, un protón tiene casi 2000 veces la masa de un electrón. O sea que esto diferencia en gran medida lo que es un electrón y un protón. Un protón tiene casi 2000 veces la masa. Cuando miramos propiedades de esas partículas, pues una tiene carga positiva y negativa y la carga eléctrica es similar pero con signo contrario, pero cuando hablamos de la masa de dichas partículas hay una diferencia significativa, ¿no? Entonces allí lo que se observa es eso, que las cargas positiva y negativa son en magnitud iguales, pero lo que la diferencia es el signo para el electrón y el electrón. Lo que ustedes ven en pantalla es una imagen pictórica de qué pasa con las cargas. Entonces, en la figura de la izquierda son dos cargas positivas, protones. Los protones, en esencia, cuando tratamos de juntar dos protones se repelen. Lo mismo pasa con los electrones, la figura a la derecha, los puntos rojos. Pero si ustedes observan la figura central, lo que se logra observar es que partículas que tienen diferente signo se atraen. Entonces existen fuerzas entre las partículas, se llaman fuerzas eléctricas, que son de signo positivo o negativo. La fuerza, según sea el signo también de las cargas. Y pues partículas de igual signo se repelen, partículas de signo diferente se atraen. La regla fundamental es que todos los fenómenos eléctricos de iguales cargas se repelen, lo que acaba de mencionar, ¿de acuerdo? Ahí dice, el ratoncito está diciendo, ¿no? Negative and positive are just the names, give out the positive charge. Lo que nos está diciendo que justamente los nombres que se le dan a las cargas opuestas pues son negativas, positivas, ¿no? Algo así como el este y el oeste, como un arriba o como un abajo. Es por nomenclatura, por notación. ¿Listo? Entonces, cuando uno se pone a pensar cuál es la regla fundamental de los fenómenos eléctricos, pues las reglas fundamentales son de este tipo, ¿no? Que las cargas positivas se atraen, perdón, las cargas de igual signo se repelen, las cargas de diferentes signos se atraen. Un objeto que tiene un número desigual de electrones y protones está cargado. O sea, cuando un objeto tiene dos electrones, dos protones, decimos que es neutro. O sea, cuando el número coincide, tanto electrones como protones, hablamos de que tiene una carga neutra. Si eso no pasa en cualquier otra situación, sea por exceso de protones o exceso de electrones, decimos que está eléctricamente cargado. En ocasiones va a ser una carga positiva y una carga negativa. ¿Listo? ¿Qué más dice acá? No, lo que les había mencionado, la carga neutra de los centros de los núcleos de los átomos. ¿Listo? Una carga positiva, neta, lo conoce uno también con el nombre de ion positivo, y una carga neta negativa se conoce con el nombre de ion negativo. ¿Qué se habla de carga neta?
que no solamente la carga está dada por una sola partícula. Podemos tener muchas partículas y al final sumar todos los signos de dichas partículas y esas partículas nos dan allí el signo total o la cantidad o la magnitud total de la carga neta. O sea que la carga neta se refiere más como a la suma de la carga de muchas partículas, que pueden ser electrones o protones. ¿Listo? Cuando hablamos del ion positivo, estamos diciendo que ha perdido uno o más electrones. ¿Sí? Si el elemento es neutro, digamos si está por pares, 2 electrones y 2 protones, pero llega a perder un electrón, pues en esencia vamos a tener 2 protones y un electrón como carga neta, es decir, que la carga total es positiva. ¿De acuerdo? Mientras que si la carga neta es negativa, lo que vamos a decir es que ha ganado uno o más electrones. ¿Hasta allí alguna pregunta? Observo que hay algún micrófono abierto. ¿Alguna pregunta, María, o todo está bien? Qué pena, profe, ya lo apago. No hay problema, no hay problema. Pero se está escuchando claro, ¿sí? Sí, señor. Vale. Consulta, qué pena, profe, buenas noches. Señora. Nosotros tenemos acceso a ese PDF. Ah, este que está viendo en pantalla, no, pero pues yo lo puedo subir al foro de acompañamiento. Muchas gracias. Listo. Entonces, en el fondo uno dice que la materia está hecha de átomos y esos átomos, pues a su vez están hechos de electrones y protones. Pero esto no es tan cierto, porque no toda la materia está hecha de electrones y protones. La luz, por ejemplo, es materia. La luz es una onda electromagnética que está compuesto por otro tipo de partículas que se llaman fotones y sin embargo es materia y no tiene electrones y protones. Lo que hace referencia aquí es como a eso que diferenciamos como un objeto, sobre todo un objeto que tiene masa. Entonces, si un objeto tiene masa, esa masa sí está compuesta por muchos átomos y los átomos por electrones y protones. ¿Sí? Porque la materia en general no necesariamente, como la luz. Si hay un desequilibrio nuevamente entre las cargas positivas y negativas, entonces estamos diciendo que está cargado eléctricamente. Cuando nosotros pensamos y al interior de un núcleo, si hay una pregunta interesante ahí por hacerse es, pero si las cargas de igual signo se repelen, ¿cómo es posible que un núcleo tenga muchos protones allí metidos y esos protones no se repelen? O sea, como que están confinados los protones a un espacio muy pequeño, pero esa fuerza de repulsión pareciera como si no afectara porque siguen estando en ese punto o en esa zona confinados. La fuerza que mantiene a estos protones allí se llama fuerza nuclear fuerte y realmente es muy fuerte porque uno puede romper un núcleo de un átomo y eso libera muchísima energía. Mientras que uno también puede pensar que si hay un núcleo que es masivo y hay muchísimas cargas positivas, ¿cómo es posible que un solo electrón o dos electrones pues estén aparentemente en esa circunferencia o en esa elipse a través del núcleo? Esa fuerza que mantiene al electrón allí orbitando se llama una fuerza nuclear débil. Entonces, cuando hablamos de átomos existen varias fuerzas. Fuerza de repulsión y atracción entre partículas. También existen fuerzas nucleares fuertes y débiles cuando estoy analizando colecciones de partículas. ¿Qué pasa cuando nosotros frotamos, por ejemplo, a nivel experimental? Y eso sucedió muchas veces, que uno va en el carro y se quita el buzo y siente unas chispas, se llama estática. O que uno frota un objeto y el objeto sale en chispas. Eso es porque alguno de los dos objetos ha perdido carga. Un objeto, a diferencia del otro, ha ganado carga. ¿Listo? Entonces, miremos la gráfica. Aquí se supone que es como una especie de pelaje y una barra. Entonces, cuando los electrones se transfieren del pelaje a la barra, cuando los electrones se transfieren del pelaje a la barra queda cargada negativamente. Y esto es así, que quedan con excesos
Ojo, queda con excesos de electrones. Y entonces cuando uno después a la barra le acerca trocitos de papel, los que han hecho experimentos de pequeños observan que eso funciona casi que como un imán. ¿De acuerdo? A eso se llama estática. ¿Y por qué se da? Por el exceso de cargas, en este caso negativas. ¿Listo? Un electrón no se crea ni se destruye, simplemente se transfiere de un material a otro. Realmente los electrones también están constituidos de partículas más pequeñas elementales, pero usualmente no rompemos los electrones tan fácilmente. Tenemos que hacer una energía o gastar una energía muy alta para destruir un electrón. De manera que en un equilibrio estable, los electrones usualmente no se destruyen. Puede pasar, sí, porque están compuestos de partículas elementales, pero usualmente no se hace. Y entonces cuando esto sucede, hablamos del principio de conservación de carga, cuando se transfiere carga de un objeto a otro. ¿Listo? Bueno, vamos por aquí bien. Ya hemos hablado de que si hay un exceso de cargas, pues está cargado negativa o positivamente. Observemos esta última frase que es importante. La carga de un objeto es un múltiplo de la carga de un electrón. O sea que la carga total que puede llegar a un objeto puede ser 10 veces la de un electrón, 20 veces la de un electrón, pero no vamos a encontrar que sea 1.5 veces o 2,5 veces. Siempre la encontramos en múltiplos enteros. Pensemos de esto. Si se raspan electrones en sus zapatos mientras camina sobre una alfombra, ¿tiene carga negativa o positiva? ¿Quién me puede ayudar a responder esta pregunta? Si se raspa electrones en sus zapatos mientras camina sobre una alfombra, ¿quién queda cargado positivamente y quién queda cargado negativamente? ¿Quién me ayuda? Bueno, ese es el mismo caso de la barra y el pelaje. Allí la barra queda cargada eléctricamente de forma negativa. Lo mismo le va a pasar a los zapatos. ¿Listo? Entonces ahí vamos a responder. Cuando sus zapatos con suela de goma o plástico arrastran la alfombra, recogen electrones. Es lo mismo que estábamos hablando hace un rato. Entonces los zapatos van a quedar con más electrones. De manera que estos zapatos quedan cargados negativamente, mientras que la alfombra queda cargada positivamente. ¿Qué causa entonces que un objeto se cargue o no eléctricamente? Pues la transferencia de esas partículas cargadas. Bueno, la actividad número 1, asociada al campo eléctrico, nos habla de dos conceptos, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. Entonces vamos acá de manera conceptual a definir de qué se trata la ley de Coulomb. Entonces establece que para partículas cargadas, en comparación de la distancia entre ellos, existe una fuerza. O sea, es eso que podemos medir. ¿De acuerdo? Pareciera similar como a la fuerza de la gravedad. Los objetos que se atraen, por ejemplo, la Tierra a través de su fuerza de gravedad. Y cuando soltamos algún objeto, nosotros sabemos que inevitablemente eso va a caer a causa de una fuerza que existe ahí, la fuerza de la gravedad o la fuerza gravitatoria. Los objetos caen hacia el centro de la Tierra. Cuando tenemos nosotros partículas cargadas que están a una distancia más o menos cercana, esos objetos sienten una fuerza, lo que llamamos fuerza de atracción y repulsión. Esa fuerza es similar a la fuerza gravitatoria y nosotros podemos calcularla de manera muy sencilla con una relación matemática cuando hablamos de pares de partículas. Y entonces, a mayor distancia, lo que sucede también con la fuerza gravitatoria, si uno está muy separado del punto donde está generando gravedad, pues uno va a dejar de sentir esa gravedad. Si hablamos del planeta Tierra y salimos a la estratosfera y nos hacemos a una distancia muy grande, pues lo que va a suceder al final es que ese objeto deja de sentir la gravedad. Lo mismo pasa con las cargas, pueden ser positivas o negativas, ¿de acuerdo? O sea, fuerzas de atracción o repulsión. Pero si yo separo demasiado las cargas a unas distancias muy grandes, pues estas cargas van a dejar de sentir la fuerza.
O sea, van a dejar de sentir la presencia de la otra carga que está cerca. Esa fuerza que me permite, ¿de acuerdo?, de alguna manera medir esa interacción se llama ley de Coulomb, la fuerza y la relación de Coulomb. Lo que están viendo aquí en pantalla es la fuerza gravitatoria. Y la fuerza gravitatoria, para este caso, como ustedes están viendo, la fuerza gravitatoria tiene que ver en esencia con la masa. Entonces uno toma dos masas, multiplica su magnitud, divide entre la distancia y multiplica por la constante gravitatoria y obtiene la fuerza. De forma similar, tenemos nuestra ley de Coulomb o nuestra fuerza de Coulomb. Entonces aquí lo interesante es ver que a mayor distancia, pues si ustedes tienen una fracción donde en el denominador tienen una variable que se llama distancia, y esta distancia empieza a ser muy grande en comparación con el numerador, pues el valor completo de la fracción disminuye, tendiendo a ser muy pequeña. Eso es lo que les decía, a distancias muy grandes las fuerzas gravitatorias se pierden. Entonces, esa fuerza eléctrica entre dos objetos fue descubierta por un señor que se llamaba Coulomb, más o menos por allá en el siglo XVIII, Charles Coulomb. Y entonces define la fuerza o la ley de Coulomb de la siguiente manera. Para los objetos cargados, la fuerza entre cargas varía directamente como el producto de las cargas e inversamente como el cuadrado de las distancias. Se parece mucho a la gravitatoria. Entonces, ¿dónde? En este caso, d al cuadrado, ahí en la diapositiva aparece r, pero realmente es d al cuadrado, es la distancia entre las partículas. Y aquí pues es importante las unidades de medida. Las distancias se miden en metros, ¿no? Entonces esta distancia pues va a estar dada en metros, pero si estamos hablando de partículas tan pequeñas, ya nos podemos imaginar que esas distancias son menos de milímetros. Pues probablemente esto nos dé micrómetros o nanómetros. Y las cargas pues se van a medir en coulombs. La magnitud física para medir una carga eléctrica se conoce con el nombre de Coulomb. Entonces, está la multiplicación de las cargas Q1, Q2 y vamos a ver alguna constante que se llama la constante de proporcionalidad. Para el caso de la fuerza gravitatoria, se llama la constante de gravitación de Newton, la constante de gravitación universal. Y para el caso de la fuerza eléctrica que está relacionada pues a la ley de Coulomb, se llama la constante de proporcionalidad o constante eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora bien, una carga de un Coulomb, cuando uno dice un metro, ¿a qué es igual a un metro? Entonces un metro es igual a 100 centímetros, es igual a 1000 milímetros. Entonces un Coulomb es la carga de 6 por 10 a la 20, perdón, un Coulomb es la carga de 6,24 por 10 a la 18 electrones. O sea, imagínense, 10 a la 18 electrones. O sea, tome un 1 y ponga 18 ceros a continuación. Esos son electrones. Imagínense ponerlos uno al lado del otro. Y al final, la carga total de estos electrones se define como un Coulomb. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá dice un Coulomb representa la carga eléctrica que pasa a través de una bombilla de 100 vatios en aproximadamente un segundo. O sea, para poder encender una bombilla de 100 vatios tiene que pasar una determinada carga. En este caso es una magnitud bastante grande. La constante de proporcionalidad, la constante K que aparece allí en la relación de Coulomb, la definimos como, por ejemplo, K igual a 9 billones ahí, o 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esas son las unidades de la constante eléctrica. Entonces uno define la constante eléctrica como 9 por 10 a la 9. Dice Nuevo México es la unidad que multiplica los newtons por el metro cuadrado, o simplemente es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado. Es el valor de la constante eléctrica en el caso de que se requiera hacer algún cálculo. Entonces, comparando, allá en pantalla vamos a comparar las dos fuerzas. Entonces, la fuerza gravitatoria, la que está a la izquierda, con la constante de gravitación universal G,
es una fuerza atractiva y únicamente atractiva. Entonces que la fuerza eléctrica es una fuerza de tipo repulsivo. Funcionan igual. A medida que la distancia cambia, la fuerza se hace más débil. Si la distancia es muy grande, cambia de manera positiva, o sea, las partículas se están alejando, la fuerza gravitatoria disminuye, al igual que la fuerza eléctrica, sin importar si es de atracción o repulsión. La magnitud total de la fuerza disminuye. En un caso se llama la constante gravitatoria, y la constante gravitatoria y la constante, bueno, eléctrica funcionan diferente en el sentido estricto. Una es para magnitudes pequeñas y la otra para magnitudes muy grandes. Veamos entonces el ejercicio acá que aparece en pantalla. Profe, Está allí. ¿usted me puede colaborar, porfa? Es que se me le va la voz, habla muy pasito. ¿Voy a hablar un poquito más duro, porfa? Claro que sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, señor. Bueno, entonces voy a abrir mi Paint, voy a traerme esta imagen a mi Paint para poder hacer allí unos dibujitos asociados a esto. Entonces, para que ustedes entiendan algo acá súper interesante de las cargas, que esto ya tiene que ver exactamente con la actividad. Entonces, miremos. Y es ahí donde yo quiero que ustedes exploren la simulación. En este caso tenemos dos cargas. Vamos a poner aquí carga Q1 y carga Q2. Nosotros señalamos las cargas, ¿de acuerdo? Con estos nombres. Entonces tenemos una carga Q1 que la estoy señalando ahí en verde y estoy señalando una carga Q2. Observen que de entrada los signos de las cargas son los mismos. Quiere decir que hay unas fuerzas de repulsión. Entonces, cuando me paro en la carga 1, voy a sentir una fuerza. ¿Quién ocasiona esa fuerza? Pues quien ocasiona esa fuerza es la carga 2. Entonces, la forma en como yo voy a anotar es esta. Y voy a decir entonces que F2, ¿sí? Que es la flecha que va hacia la izquierda, que está allí en la carga 1, esta flecha que estoy tratando de resaltar ahí con color verde, es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 1. Y de modo contrario, si yo me paro en la carga número 2, pues voy a tener una fuerza 1. ¿Pero quién ejerce esa fuerza 1? Pues es la carga que está ejerciendo, es la fuerza, perdón, que está ejerciendo la carga 1 sobre la 2. Es importante eso de los signos. Entonces uno dice F sub 2, mejor dicho, voy a rayarlo por acá de nuevo. Es visto de otra manera para que se entienda. Acá, eso que estoy haciendo en la burbuja roja es F, es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Y va hacia arriba con signo, hacia arriba, con la dirección hacia arriba. Y la otra, uno la escribe como que es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y es diferente, ¿no? Porque esta va hacia un lado, hacia arriba, y la otra va hacia abajo. La magnitud es la misma. ¿Cómo así que la magnitud? ¿Qué tan grande es la flechita? Eso es igual en ambos casos. Lo que cambia allí es el signo. Ahora, si ustedes observan la gráfica, la segunda gráfica, en la parte inferior lo que tenemos es una carga positiva y una carga negativa. En ese caso, existen fuerzas de atracción, pero de la misma manera, uno nota allí y escribe F1 sobre 2 y F2 sobre 1, haciendo referencia a quién está ejerciendo la fuerza, si la carga 2 o la carga 1 sobre la partícula que yo estoy estudiando. Al final, si yo quiero calcular la fuerza entre esas dos partículas, pues tengo que utilizar la ley de Coulomb. Esto que está aquí, que estoy observando en el círculo de abajo azul, es la constante eléctrica. ¿Listo? Que ya dijimos cuánto valía, 9 por 10 a la 9. Y Q1 y Q2 es el valor de las cargas, dividida la distancia al cuadrado entre las dos partículas. ¿Listo? Si lo quieren ver de otra manera, allí en pantalla un poco más preciso el tema de los valores de la constante. Entonces ese epsilon sub 0 tiene que ver con algo que se llama la permitividad en el vacío, es decir, cómo el espacio se comporta alrededor de esas partículas. Para el caso no es tan importante aún, pero sí nos habla sobre las propiedades del espacio cercano a las partículas. Esto nos habla de que el espacio es como muy homogéneo, ¿de acuerdo? La permitividad. Y esto nos habla del valor de la constante, que antes habíamos dicho que era más o menos 9,0 por 10 a la 9. Aquí estamos siendo un poco más precisos. Estamos diciendo realmente que es 8,98.
¿Listo? Para una aproximación 9 valdría como aproximación 9 por 10 a la 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra simulación? Ahora sí, entrando en detalle. Tenemos en la simulación varias partículas. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, una partícula positiva y una partícula negativa, observo unas líneas alrededor. Voy a traerme esta imagen para Paint para poder hacer unos matachos encima. Entonces, observemos allí. En esta gráfica, pues lo que ustedes deben analizar es lo siguiente. Primero, en su análisis ustedes pueden hacer este montaje y entonces explicar y decir, bueno, tenemos una carga positiva que se llama protón, tenemos una carga negativa que se llama electrón y alrededor de esas dos cargas aparecen unas líneas. Esas líneas que están acá son líneas de campo eléctrico. Observe que las líneas de campo van de positivo a negativo. Y cada vez que me alejo de eso o las distancias se hacen más grandes, intentan hacer superficies cerradas. ¿Se observan? Superficies cerradas. Esas líneas son las líneas de campo. Bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa si en lugar de poner una negativa, yo pongo una positiva? ¿Qué pasa si yo encima de esta pongo otra positiva y después pongo otra positiva y después pongo otra? Observe que las líneas o la intensidad de las flechas está cambiando. Si pongo más cargas, la intensidad de las flechas se hace más grande. Si yo le quito cargas, observe en la frontera cómo la intensidad de las líneas va cambiando o las flechas se van haciendo transparentes en los bordes. ¿Sí ven? Entonces ustedes pueden hacer un diagrama como un triángulo, por ejemplo, y mirar cómo se comportan las líneas de campo. Pueden poner una carga en el centro, mirar cómo se comportan las líneas de campo. Pueden hacer esto, intentar ver qué pasa con las líneas de campo. Entonces es un tema experimental que usted debe jugar aquí con lo que hay en la simulación y presentar varias situaciones. Usted también podría sobre estas situaciones, por ejemplo, voy a traer esta situación que acabo de simular allí y mostrarles qué podrían ustedes hacer en la actividad. Entonces, si ya hablamos de las fuerzas, quién atrae a quién, entonces uno puede decir, uy, está interesante este concepto acá. Si yo me paro en la carga de abajo, vamos a llamar la carga número 1, esa carga va a sentir una fuerza. De hecho, no solamente una, va a sentir varias fuerzas. Una fuerza que ejerce la partícula 2, una fuerza que ejerce la partícula 3, una fuerza que ejerce la partícula 4 y una fuerza que ejerce la partícula 5. O sea que cerca a la partícula 1 tienen que aparecer 5 flechas. El problema es cuáles son los sentidos o cuáles son las orientaciones de esas flechas, para dónde van. Entonces, si yo cojo el par de partículas 1 y 3, lo que puedo decir es lo siguiente. Son de signo contrario. O sea que sale una fuerzas atractivas. O sea que existen dos flechitas que van en sentidos diferentes. Pero entonces yo puedo decir, esa primera flecha de acá abajo se llama la fuerza que ejerce 3 sobre 1. Es una fuerza de acción. Y la de arriba es la fuerza que ejerce 1 sobre 3. Y ahí ya tome ese par de fuerzas. Ahora bien, si ustedes se paran y analizan, voy a borrar un segundo para que ustedes lo vean más claro, para no rayar tanto. ¿De acuerdo? Ahora observemos. Si ustedes analizan estas dos cargas, la 1 y digamos la 2, pues van a aparecer dos fuerzas. Una va a aparecer hacia arriba y otra va a aparecer hacia abajo. La de arriba se llama F1,2, pues que la fuerza que ejerce 1 sobre 2, y la de abajo va a ser 2,1. ¿Por qué? Porque es la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre 1. Y pues van a tener intensidad las fuerzas, pero pues eso va a depender del número de cargas que yo ponga alrededor. Entonces, un primer análisis que uno puede hacer en esa actividad es señalar hacia dónde van los vectores de fuerza, como yo los estoy señalando acá en la gráfica. Ese es el primer momento. Segundo momento. Entonces, si analizamos. Entonces, miremos que aquí, cuando ustedes ponen las cargas, esto tiene unos valores, o sea, me están diciendo cuál es la magnitud. Si yo pongo una carga acá,
Voy a hacer el cálculo. Tenemos una carga Q1. Esa carga Q1 tiene un valor, si es positiva. Dice que es un nanocoulomb, ¿de acuerdo? Un nanocoulomb. Un nanocoulomb, o sea, 1 por 10 a la 9, 10 a la menos 9, perdón, coulomb. Si pongo un Q2, por ejemplo, y en Q2 asumo que voy a poner un electrón, pues el electrón va a tener una carga negativa. Entonces aquí será lo mismo, menos, ¿de acuerdo? Menos 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces en un caso puse una carga positiva, en otro caso puse una carga negativa. Entonces pregunta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que existe entre 1 y 2? ¿Cómo se calcula? Entonces usted dirá, pues es la constante eléctrica, multiplica Q1 por Q2 y que divide en R cuadrado, o la distancia entre las dos al cuadrado. La distancia no es difícil, sino que hay que medirla con el aparato, como así. En la simulación, observe que el aparato tiene una regla y usted puede medir la distancia. Observe ahí lo que estoy haciendo. Se puede medir la distancia, yo la puedo poner, digamos, a 1 metro. Entonces busco dónde está 1 metro. Son 100 centímetros. Digamos que ahí. Es un experimento, entonces tiene su error, ¿no? Ahí, supongamos que hay ahí 1 metro. Entonces a la hora de reemplazar, porque nos toca reemplazar valores, usted va a decir, ah, fácil, esto es 1 metro. Entonces como la ecuación dice que es al cuadrado, pues entonces usted va a poner acá 1 metro al cuadrado. ¿Cuánto vale este Q1? Ah, pues es que este Q1 vale 10 a la menos 9 coulomb. Ah, pero este Q2 es negativo, entonces usted hace la operación ahí. Lo que tiene que al final es reemplazar valores. Los Q los saca de la simulación. Usted puede poner tantos Q como quiera en la simulación. La distancia la mide con la regla que aparece allí en la simulación. Y la constante eléctrica pues es un valor que está definido, como ya vimos unas diapositivas antes. El valor de K es lo que aparece acá. Entonces únicamente habría que reemplazar. Entonces reemplazan el valor de K con este valor acá y obtendrán entonces su fuerza o la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar varias situaciones y hacer ese mismo trabajo. Entonces alguien puede tomar esta situación, dibujar las cargas y calcula, alguien la puede poner más lejos, observen las líneas de campo, alguien puede poner otra negativa por acá, puede ponerse a jugar y poner positiva, negativa, puede hacer un rombo, un cuadrado, intenta hacer un círculo, lo que usted quiera hacer. Y entonces expresa la magnitud de la fuerza, calcula cuál es la fuerza de Coulomb para este caso. Entonces, chicos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si está clara la actividad. Eso es lo que habría que hacer y es lo que tengo preparado pues para la clase de hoy para explicar. Entonces, adelante, si quieren pueden levantar la manita y responder algunas preguntas. Jacqueline, adelante. Sí, señor. En la simulación que usted acá, en el taller nos dice que hay que hacer 5 simulaciones. Digamos que esa es una de las 5 que hicimos, ¿cierto? Pero Sí, solo vamos a tomar como referencia dos cargas y ya, y a esa le vamos a hacer el cálculo. Usted puso 5 cargas, 6 cargas en el ejercicio. Sí. 2, 4, 6, sí. Ah, no, 2, 4, 5. Pero usted solo hizo el cálculo en 2 cargas. Usted cogió las 2 positivas. Ya te entiendo. Sí, listo. Entonces, observa. Ya te entendí. Muy bien esa observación tuya ahí. Entonces, mira, tú dices, por ejemplo, quieres hacer tu estudio. Entonces, tú dices, mi carga va a ser la carga número 1. O sea, yo me paro ahí y esa va a ser mi carga de estudio. ¿Sí? Mi carga de estudio. Si tú coges, voy a ponerle nombres nuevamente aquí a las partículas. De nuevo, esta es la 1. Espérate, traigo de la simulación más bien otro dibujo. Voy a traer estas 4. Las pongo allá nuevamente en el dibujo para hacerlo más transparente, que sea más claro acá en el dibujo. Listo. Entonces, supongamos que yo traigo esa situación, ¿no? La situación que estoy trayendo y que estoy pitando allí. Voy a ponerle nombres a esas cargas primero. Voy a ponerle números. Entonces, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, tu carga de estudio va a ser la 1. Quiere decir que esta va a ser tu referencia. Ahora bien, si tú analizas Q1 y Q2, hay fuerzas. ¿Cuáles? De atracción. ¿Por qué? Porque son cargas que son de signo diferente. Bien.
Si tú comparas ahora la 1 y la 4, observa que también van a haber fuerzas de atracción. Pero si tú comparas la 1 y la 3, lo que vas a observar son unas fuerzas de repulsión. O sea que tú puedes decir que la fuerza total, vamos a ponerlo de esa manera, que la fuerza neta o la fuerza total que actúa sobre la partícula 1 va a ser igual a la suma de fuerzas que actúa sobre cada una de las partículas que están a su alrededor. ¿Cuántas partículas están alrededor de la carga 1? Pues 3. Entonces van a tener que aparecer 3 fuerzas. ¿Cuáles? Entonces, una es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 1, otro va a ser la fuerza que ejerce 3 sobre 1 y otra va a ser la fuerza que ejerce 4 sobre 1. ¿Listo? Así se calcula. No las puede poner como vectores si quiere. Pero lo que uno sabe es que esta, por ejemplo, a 2,1 se calcula como la carga 2 por la carga 1, ¿sí? Dividido la distancia que hay entre 2 y 1 al cuadrado. Más la carga eléctrica, y si vamos de 3 a 1, entonces tú pondrás Q3 que multiplica Q1 y me vas a decir que es la distancia que hay entre 3 y 1 al cuadrado, más la carga eléctrica, de nuevo, la constante eléctrica, la carga 4 que multiplica la carga 1, y esto divide la distancia que hay entre 4 y 1 al cuadrado. Pues cuando yo haga el cálculo, lo tengo que hacer por separado con cada una de ellas. Hago la suma y encuentro cuál es la fuerza neta total sobre la partícula 1. ¿Listo? ¿Te queda claro entonces la respuesta de allí? Sí, señor, pero bueno, listo. Esa la entendí bien. Pero entonces ahí ya queda a criterio de uno cada simulación con cuántas cargas la hace, porque por ejemplo, si ahí me da pereza, pongo 2 cargas. Muy bien. Porque si pongo 10 cargas, pues se me Pero es que, trabajo. escucha, Entonces, ¿hay un margen? claro, pero entonces escucha bien. Si tú pones solamente 2 cargas, tú puedes poner 2 cargas positivas. Y lo único que cambiarías en tu simulación sería la distancia. No puedes hacer más, sino cambiar la distancia. Y pues yo validaría eso como una sola simulación, porque en esa sola simulación tienes una sola situación. Lo único que está cambiando es la distancia. Entonces no importa si pones 2 cargas y cambias distancia, eso sigue siendo una sola simulación. ¿Qué sería 2 simulaciones? Pues tomar 2 cargas positivas y una negativa. Eso ya es otra, porque aparece una nueva situación. ¿Listo? Puedes tomar, por ejemplo, en lugar de tomar 2 positivas, puedes tomar 2 negativas. Eso es otra simulación. Entonces yo te sugiero que tomes entre 3 y 5 cargas y tú las acomodas como tú quieras. Pueden ser como triángulos, pueden ser como rectángulos, ¿sí? Toma 5 cargas y haces el cálculo. Puede ser como una especie de pentágono. O sea, ustedes miren, pero no tomes solo 2 porque no va a ser entendido como varias simulaciones. ¿Bien? Ok, profe. Entonces, ahí en el ejercicio dice, realiza individualmente 5 emulaciones. Entonces, si yo solo en ese ejercicio hago esos 5 cargas y las calculo y hago la sumatoria total, ¿ya resolví el taller o tengo que hacer 5 de estas mismas diferentes? No, ya te entiendo cuál es tu inquietud. Son 5 distribuciones de carga diferentes. Entonces, voy a dar ejemplo. Estas 3 que están en pantalla es una distribución. Si yo le pongo una cuarta carga, eso es otra distribución. ¿Sí? Si yo le quito una de estas negativas y pongo una positiva, eso es otra distribución. Ah, que es que tú las quieres poner como si fuera un rombo o un cuadrado, listo. Si tú le pones esta en el centro y pones otra por acá, eso es otra simulación. O sea que hay diferentes distribuciones de carga y tienes que hacer el análisis diferente para cada una de ellas. Y eso es considerado como una simulación. ¿Sí? Ok, No se vale tomar 5 cargas y entonces ya digo que esas son las 5 simulaciones. No, porque en esas 5 cargas solamente hay una simulación. perfecto, mil gracias, muy amable. Listos. Hagamos eso a mano para no tener inconveniente. Fabián, adelante. Fabián.